El propósito de este video es hablarles del síndrome de Asperger. Especialmente quiero llegar a las personas quienes lo padecen o quienes quizás conocen a alguien que lo padece. Y es que existen muchas personas que tienen esta condición y que no saben que la tienen. Y esto puede complicarles mucho la vida, ya que están pasando por situaciones que ellos no comprenden, están sintiendo cosas que tampoco saben por qué las sienten y se están sintiendo de cierta manera de la cual muchas veces no encuentran explicación. Lo mismo me pasó a mí, pues para hablar del síndrome de Asperger podríamos hablar de tres aspectos. Yo quisiera hablar de tres aspectos resaltantes. Dificultad que tienen para establecer relaciones sociales, y esto les complica tener amigos o mantenerlos por mucho tiempo. La segunda característica es tener unos intereses bastante restringidos, de temas bastante restringidos, y si hay algún tema de interés, este resulta ser bastante absorbente. Esto quiere decir que ellos quieren saberlo todo acerca de este tema, quieren conocerlo todo, investigarlo todo, y consumen mucho de su tiempo dedicándose a este tema en particular que les causa tanto interés. La tercera característica que quisiera también resaltar es aquella extraña sensación de como estar en un planeta desconocido. Y es precisamente ese el título de este canal, Planeta Desconocido. Esa palabra precisamente fue la que puse en las búsquedas de Google para tratar de encontrarle alguna respuesta a lo que me estaba pasando. Y fue así como llegué a las páginas acerca del síndrome de Asperger. Se repetía ese patrón, esa circunstancia de que muchos se sentían como en un planeta desconocido, como haber sido dejados en un lugar del cual no conocen las reglas sociales, en el cual no saben cómo establecer amigos ni cómo desenvolverse. Tienen costumbres que no entienden y sencillamente tienen que sobrevivir y adaptarse a él, y no encuentran las herramientas necesarias para hacerlo. El primer salto que les dio alguna señal a mis padres de que algo no estaba de todo bien en mí fue que alguien les dijo que en la escuela, en la hora del recreo, yo no participaba con los demás. O sea, sencillamente yo prefería dar vueltas alrededor del patio de recreo sin llegar a establecerme, sin llegar a establecer juegos con los demás niños. O sea, no participaba en sus juegos. Esto hizo que me llevaran a un psicólogo para ver qué es lo que me pasaba, ¿no? Y lo que el psicólogo les dijo fue que no encontró nada raro, que sencillamente era así, quizás solo un poco consentido, y ahí lo dejaron pasar. Lo cierto es que en mi mente yo iba creando como una fantasía en la cual me sentía como venido de otro planeta, como no ser parte de este tiempo y que de alguna manera había llegado aquí. Y claro, esta fantasía me ayudó en cierta manera a poder sobrevivir a ciertas circunstancias que luego se me iban a presentar, principalmente en secundaria, cuando ya los niños eran otros, ya habían cambiado de compañeros y los nuevos compañeros pues ya no me trataban con el mismo respeto y empecé a sufrir acoso. Entonces la situación se puso más difícil y tuve que crear una especie de coraza que me protegiera de tales circunstancias, y de esa manera yo sencillamente tenía que comportarme como que nada me interese, como que nada me debe preocupar, y tenía que aislar las circunstancias externas con lo interno para que no me afectara internamente. Así es que la escuela para mí era en cierta medida en algunos momentos un tormento que yo esperaba que pasara, luego ir a mi casa y refugiarme
por horas enteras en los videojuegos o realizando mis investigaciones que para este momento se habían centrado en temas como la vida extraterrestre, las abducciones, y de este tema de extraterrestres también había derivado hacia otros misterios y temas paranormales. Esos eran mis temas de interés, mis temas absorbentes, de los cuales yo quería saberlo todo, investigarlo todo, leerlo todo, y así me pasé mucho tiempo sumido en estos temas del cual me consideraba experto, y esto fue lo que hice. Pasado un tiempo, sucedió un hecho que también me marcaría y me llamó fuertemente la atención. Llegaba de la escuela en bus y un hombre se me acercó y me pidió una dirección, que lo acompañara. Estaba en mi camino, así es que lo acompañé a cierto lugar. El asunto es que pasamos por una comisaría, pasamos una cuadra y me amenazó con que me iba a robar. Me dijo que a él no le importaba matarme enfrente incluso de la policía de donde habíamos pasado, y que él estaba por encima de la ley. Por supuesto que en ese momento me dio miedo y quería irme, pero luego no entiendo por qué, me pidió que lo acompañara a cierto lugar porque tenía que hacer algunos encargos, y como estaba cerca de mi casa, al final me terminó convenciendo de que lo acompañara. Pensé que no me iba a hacer nada. No entiendo cuál es la idea, porque realmente sabía que estaba en peligro, que era un ladrón, pero al mismo tiempo estaba creyéndole lo que me decía. Entonces caminé con él por mucho tiempo, más de media hora, por muchas calles, en donde él me hablaba de su familia y de las cosas que estaba haciendo, y yo le creía lo que me decía, hasta que al final él me robó. Me dijo que me diera mis zapatillas, que le diera mi dinero, que no era mucho. Entonces se lo llevó. No. Entonces antes de irse, recuerdo que él me dijo algo así como que sonríe, que esta es una cámara escondida. Entonces yo realmente en un momento me lo creí que era cierto. Todo lo que me decía lo creía por un momento y no entendía por qué. Era una situación completamente extraña, nunca me había pasado algo así. No entiendo por qué siempre terminé creyéndole cada cosa que me decía. Y quedó en mi mente esa duda de por qué estaba pasando conmigo, por qué le creía. Y es que para mí realmente no es complicado entender por qué alguien te puede mentir. Porque para mí, si alguien dice algo, eso debe ser de esa manera. Y esto también se refleja en la escuela. Por ejemplo, recuerdo que ya en el principio de la escuela, en los primeros años de primaria, la profesora siempre advierte a los alumnos que no se pueden poner de pie en las horas de clase. Y luego la profesora salía del aula y todos los alumnos se ponían de pie, ¿no? Y comenzaban a gritar y a hacer escándalo. Yo no entendía por qué lo hacían, si la profesora había advertido que eso no se debía hacer. Y esto era un hecho que mi mente no comprendía y que nunca se salía de ese esquema. Son cosas que realmente, ahora que las vengo recordando, me causan mucha... Las he entendido por qué hacía estas cosas o por qué me comportaba de cierta manera. La única explicación que encontré ya después fue por este síndrome. Tengo más que contarles, pero creo que para empezar es todo por el momento. Gracias por ver, suscríbete a las redes sociales que aparecerán en pantalla, suscríbete al canal y espera más videos.